Imagina un verano tan seco que la tierra se agrieta bajo tus pies y cada sorbo de agua es una lucha por sobrevivir. En la Edad Media, sin bombas eléctricas ni tuberías modernas, las comunidades dependían de trucos ingeniosos para encontrar y conservar el agua. Lo sorprendente es que muchos de esos métodos aún funcionan y podrían salvarte hoy. El primero es quizá el más legendario y misterioso de todos. Método número 1. La varilla de avellano para detectar agua subterránea. Imagina estar de pie al borde de un campo reseco, con una simple vara en forma de Y hecha de avellano entre tus manos. Caminas lentamente sintiendo cómo la madera, suave y ligeramente flexible, empieza a tensarse y girar como si una fuerza invisible tirara de ella hacia abajo. Es la imagen clásica del saorí o dowser, el buscador de agua. En la Europa medieval, esta práctica era tan común que incluso algunos textos eclesiásticos del siglo XII describen cómo clérigos y campesinos confiaban en ella para localizar manantiales ocultos. La idea era simple. La varilla, al pasar sobre un lugar con agua subterránea, reaccionaba. Los escépticos decían que era pura superstición, pero lo cierto es que incluso hoy, en pruebas a ciegas, algunos saoríes muestran tasas de acierto superiores al azar, sobre todo en zonas rurales donde las señales geológicas son más sutiles. La ciencia moderna sugiere que podría tratarse de un fenómeno inconsciente. El saorí interpreta señales mínimas del entorno, cambios en la humedad del suelo, densidad de la vegetación o incluso variaciones en el campo magnético, y, sin darse cuenta, transmite ese conocimiento a sus músculos, que hacen que la varilla se mueva. En otras palabras, la vara no detecta agua por sí sola, sino que amplifica la intuición entrenada de la persona que la sostiene. En la Edad Media, contratar a un saorí no era un capricho, sino una inversión que podía salvar vidas. Excavar un pozo sin saber dónde hacerlo podía arruinar a una familia entera. Por eso, antes de mover un solo puñado de tierra, se llamaba a alguien con experiencia en el uso de la varilla. A menudo, la comunidad entera participaba en este proceso, observando cómo el saorí recorría los campos y marcaba con piedras los puntos prometedores. Si después de excavar aparecía agua, aquel lugar podía convertirse en el corazón del asentamiento durante generaciones. Hoy en día, aunque disponemos de estudios geológicos, perforadoras y radares de penetración terrestre, algunos agricultores y comunidades autosuficientes siguen empleando esta técnica como herramienta preliminar para reducir costos y enfocar sus esfuerzos en zonas más prometedoras. Y lo más interesante es que, igual que en la Edad Media, la varilla sigue siendo un símbolo de esperanza cuando el agua escasea. Método número 2. Manantiales sagrados y mapas monásticos. Ahora cambiemos de escenario. Un monasterio en plena campiña, con claustros silenciosos y el sonido constante de agua fluyendo cerca. Los monjes medievales no solo se dedicaban a copiar manuscritos y cultivar huertos, también eran expertos en localizar y proteger fuentes de agua. En una época en que pocos sabían leer o escribir, los monasterios se convirtieron en guardianes de un conocimiento muy valioso, la ubicación exacta de los manantiales que nunca se secaban, ni siquiera en los veranos más duros. Estos lugares, alimentados por acuíferos poco profundos o fracturas en la roca caliza, eran considerados milagrosos. Sin embargo, su mantenimiento no tenía nada de mágico. Requería inspecciones regulares, limpieza de sedimentos y, en ocasiones, pequeñas obras para canalizar el flujo. Los monjes registraban la posición de estos manantiales en códices y frescos, usando símbolos y códigos que solo ellos podían interpretar. De esta forma, protegían el recurso de saqueos o mal uso. Algunos monasterios permitían a los aldeanos acceder al agua a cambio de tributos, trabajo comunitario o participación en festividades religiosas. Así, la religión y la gestión del agua se entrelazaban de manera inseparable. Arqueólogos modernos han descubierto restos de canales, depósitos de piedra y estructuras de conducción construidas por estas comunidades. En algunos casos, los manantiales medievales siguen activos y en uso, lo que demuestra la durabilidad de sus métodos. Hoy, iniciativas de conservación y pueblos autosuficientes están recuperando esta información, combinando mapas antiguos con tecnología como el GPS y los sistemas de información geográfica para reactivar fuentes olvidadas. La lección que nos deja este método es doble. La reverencia hacia un recurso natural garantiza su cuidado y la observación disciplinada permite aprovecharlo durante siglos. Método número 3. Pozos cónicos con revestimiento de mortero de cal. En muchos pueblos medievales, excavar un pozo no era cuestión de hacer un agujero recto y profundo. La forma y los materiales importaban tanto como la ubicación.
Uno de los diseños más efectivos era el pozo cónico revestido con mortero de cal. La construcción comenzaba excavando una boca amplia en la superficie que se estrechaba progresivamente a medida que se profundizaba. Esta forma de embudo servía para que la tierra suelta no cayera dentro y para reducir la evaporación, ya que la abertura más pequeña limitaba la exposición al sol y al viento. Una vez alcanzada la capa freática, se revestían las paredes con piedras cuidadosamente colocadas, cada anillo ligeramente más estrecho que el anterior, y se sellaban con mortero de cal. La cal no era elegida al azar. Sus propiedades alcalinas ayudaban a neutralizar la acidez del suelo y a impedir el crecimiento de bacterias, actuando como un sistema de purificación pasivo. Además, el revestimiento impedía que el sedimento se filtrara, manteniendo el agua más limpia. En regiones con abundancia de piedra caliza o conchas marinas como partes de Francia o Inglaterra, la cal se obtenía fácilmente. Se cocía la materia prima en hornos para producir cal viva, que luego se mezclaba con arena y agua. El mantenimiento incluía reparar el mortero y limpiar la cal acumulada, tareas que a menudo se realizaban en jornadas comunitarias organizadas por la aldea o el propio monasterio. En la actualidad, algunos constructores ecológicos y comunidades rurales han recuperado este diseño, adaptándolo con materiales modernos pero conservando la idea fundamental. Un pozo bien diseñado no solo extrae agua, sino que la mantiene limpia y segura con un mínimo de tecnología. Método número 4. Sistemas de recogida de agua de lluvia en tejados de madera y teja. Cuando los pozos estaban demasiado profundos o los manantiales se encontraban a gran distancia, las comunidades medievales recurrían a un recurso que caía literalmente del cielo, el agua de lluvia. Aunque hoy nos parezca algo evidente, en la Edad Media se desarrollaron técnicas muy precisas para aprovecharla y mantenerla limpia durante largos periodos. En muchas aldeas, las casas se construían con tejados inclinados de madera cubiertos con tejas de arcilla cocida o pizarra. Estos materiales, a diferencia de la paja o las ramas, ofrecían superficies más limpias y resistentes a la acumulación de moho. Durante una tormenta, el agua corría por las tejas hasta caer en canalones de madera tallada o, en zonas más ricas, de plomo. Desde ahí, fluía hacia barriles o cisternas subterráneas revestidas con piedra y mortero de cal. El secreto no estaba solo en recolectar, sino en filtrar. Antes de llegar al depósito, el agua pasaba por rejillas hechas con ramitas, musgo o tela burda que atrapaban hojas, insectos y polvo. En algunos lugares, incluso se añadía una capa de arena fina sobre un lecho de grava para mejorar la filtración. El primer flujo de agua de cada tormenta, que arrastraba la mayor parte de la suciedad del tejado, se desviaba mediante compuertas simples, permitiendo que solo el agua más limpia entrara en el depósito principal. Estos sistemas podían almacenar miles de litros, suficientes para semanas o incluso meses de consumo si se gestionaban con cuidado. Las familias solían marcar las paredes de las cisternas con líneas que indicaban los niveles de agua y solo extraían lo necesario para cocinar, beber o realizar tareas esenciales. El racionamiento era tan importante como la recolección misma. Hoy en día, en zonas rurales o en viviendas desconectadas de la red, este método se sigue empleando con materiales modernos como canalones de PVC y filtros de acero inoxidable. Sin embargo, el principio sigue siendo exactamente el mismo que en la Edad Media. Cada gota cuenta y la lluvia es un regalo que no se puede desperdiciar. Método número 5. Aljibes comunales excavados en roca, en regiones áridas o semiáridas, donde la lluvia era escasa y los pozos poco profundos se secaban rápido. Se construían aljibes comunales directamente en la roca. Estos depósitos subterráneos, a menudo de gran tamaño, podían almacenar el agua recogida de tejados, calles empedradas o pequeñas acequias que desviaban escorrentías de las colinas cercanas. Excavar en roca no era tarea fácil. Se empleaban cinceles, masas y fuego para calentar y fracturar la piedra más dura. Una vez creada la cavidad, las paredes se recubrían con una mezcla impermeable de cal, arena y fragmentos de cerámica triturada. Esta mezcla, al secar, formaba una capa lisa y resistente que impedía filtraciones y minimizaba la proliferación de microorganismos. Los aljibes medievales solían tener una abertura estrecha en la parte superior, protegida por una tapa de piedra o madera para evitar la entrada de polvo, animales o personas no autorizadas. Algunos contaban con escaleras interiores talladas en la roca para permitir la limpieza y el mantenimiento periódico. En las ciudades, los aljibes más grandes podían abastecer a cientos de personas durante las sequías más prolongadas. Un detalle interesante es que estos depósitos no solo servían para almacenar agua potable.
En tiempos de guerra o asedio, podían ser la diferencia entre la rendición y la supervivencia. Tener un aljibe bien lleno significaba poder resistir semanas sin depender de fuentes externas. En la actualidad, hay pueblos en España, Italia y el norte de África que todavía usan aljibes centenarios, algunos adaptados con bombas manuales o sistemas de filtración modernos. Son una prueba viva de que, con un buen diseño y un mantenimiento constante, una solución medieval puede seguir siendo clave en el siglo XXI. Método número 6. Canales de madera para traer agua de arroyos lejanos. En zonas montañosas, los pueblos medievales a menudo se encontraban lejos de fuentes de agua accesibles, pero cerca de arroyos o riachuelos situados a mayor altitud. Para aprovechar esa ventaja, construían canales de madera que transportaban el agua por gravedad hasta el centro del asentamiento. La madera utilizada, normalmente pino, roble o castaño, se cortaba en tablas largas y se ensamblaba con juntas encajadas y selladas con brea o resina natural. Algunos canales se tallaban directamente a partir de troncos ahuecados, lo que reducía las fugas y aumentaba la durabilidad. El canal se apoyaba sobre soportes de madera o piedra, siguiendo un ligero descenso para que el agua fluyera de forma constante. Además del transporte, estos canales permitían filtrar parte de las impurezas. El movimiento continuo del agua y la exposición al sol ayudaban a reducir la proliferación de algas y bacterias, aunque era común colocar rejillas o pequeños diques para atrapar ramas y sedimentos antes de que llegaran al depósito final. Construir y mantener un canal de este tipo requería trabajo colectivo. Los aldeanos organizaban jornadas de agua en las que todos colaboraban para limpiar el canal, reparar juntas o sustituir tablas dañadas. El beneficio era enorme, un flujo constante de agua limpia sin necesidad de cargarla a hombros o con animales durante kilómetros. Hoy, versiones modernas de este sistema se utilizan en algunas granjas y comunidades de montaña, combinando tuberías de polietileno con filtros avanzados. Sin embargo, el principio medieval, usar la gravedad y materiales disponibles para mover agua a largas distancias, sigue siendo tan válido como hace 1000 años. Método número 7. Filtrado con capas de arena y carbón vegetal. Entre todos los trucos medievales para obtener agua potable, este es uno de los más ingeniosos y que, sorprendentemente, todavía se utiliza en sistemas de purificación modernos, el filtrado en capas. La idea era sencilla, pero su ejecución requería paciencia y precisión. El sistema consistía en un recipiente grande. Podía ser una cuba de madera, una vasija de cerámica o incluso un hueco excavado en el suelo, en el que se colocaban varias capas de materiales naturales. En la base se ponían piedras grandes que servían para drenar y dar estabilidad. Encima se añadía una capa de grava más fina, seguida de arena lavada y finalmente una capa de carbón vegetal triturado. El carbón era la clave. No solo retenía partículas más pequeñas, sino que también absorbía olores y parte de las impurezas químicas presentes en el agua. Este carbón se obtenía quemando madera en condiciones controladas, cubriéndola con tierra para privarla de oxígeno y lograr que se carbonizara en lugar de convertirse en cenizas. Para usar el filtro, el agua recogida de lluvia, pozos poco profundos o arroyos se vertía lentamente sobre la capa superior. El líquido descendía por gravedad a través de las capas, quedando cada vez más limpio. Al final del recorrido, el agua salía por una pequeña abertura en la parte inferior o se recogía manualmente si el filtro era portátil. Este proceso no eliminaba todos los patógenos, pero sí mejoraba notablemente la claridad y el sabor, lo que ya suponía un gran avance para la salud de la comunidad. Además, al reducir la turbidez, facilitaba la posterior ebullición, que era el paso final para asegurarse de que el agua fuera segura. Lo más impresionante es que este método, con ajustes y materiales más avanzados, sigue siendo la base de muchos filtros domésticos y portátiles actuales. La lógica medieval, usar lo que tienes a mano para mejorar la calidad del agua, se mantiene intacta. Aunque hemos revisado 7 métodos concretos, ninguno de ellos funcionaba de forma aislada. En la Edad Media, la obtención y conservación del agua era un asunto comunitario. Los aldeanos sabían que de este recurso dependía no solo su supervivencia, sino también la de sus animales, cultivos y oficios. Cada sistema requería mantenimiento, limpieza y reparaciones periódicas. Esto fomentaba un sentido de responsabilidad compartida. Si alguien descuidaba su parte, toda la comunidad podía pagar las consecuencias. El agua contaminada no afectaba a una sola familia, sino que podía desencadenar enfermedades que se propagaban rápidamente. Por eso, además de la tecnología y los materiales, existía una cultura del agua.
Había reglas no escritas y a veces leyes muy estrictas sobre quién podía acceder a cada fuente, en qué horarios y para qué usos. Romper estas normas podía significar multas, trabajo forzado o incluso destierro. Al analizar estos sistemas es fácil pensar que eran soluciones primitivas y que solo tenían sentido en un mundo sin electricidad ni redes modernas. Pero la realidad es muy distinta. En un contexto de crisis climática, sequías prolongadas y cortes de suministro, muchas de estas técnicas vuelven a ser relevantes. El uso de la gravedad para mover agua sin energía externa, la captación de lluvia sin desperdicio, la filtración con materiales naturales, son principios que hoy se aplican en arquitectura sostenible, refugios de emergencia y proyectos humanitarios. Incluso en ciudades modernas hay viviendas que incorporan sistemas de recogida de lluvia y filtrado natural como complemento a la red pública. Y lo más valioso, todos estos métodos son escalables. Pueden aplicarse en una pequeña cabaña aislada o en una comunidad entera, adaptando el tamaño y los materiales a las necesidades y recursos disponibles. El agua es, y siempre será, el recurso más esencial para la vida. Nuestros antepasados medievales lo sabían mejor que nadie, porque vivían en un mundo donde un error en la gestión del agua podía significar la muerte. No tenían tuberías de acero ni bombas eléctricas, pero desarrollaron sistemas que combinaban ingeniería, observación de la naturaleza y trabajo comunitario. Cada pozo revestido con piedra, cada aljibe excavado en roca, cada canal de madera y cada filtro de arena eran, en realidad, monumentos a la inteligencia humana. No había margen para el derroche, ni excusas para no colaborar. Hoy, cuando abrir un grifo parece lo más normal del mundo, corremos el riesgo de olvidar lo que costaba cada sorbo de agua limpia. Recuperar estos conocimientos no es solo un ejercicio de curiosidad histórica, puede ser una estrategia vital para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Desde la captación de lluvia en tejados de teja hasta el filtrado con carbón vegetal, pasando por aljibes, canales y pozos comunitarios, la Edad Media fue una época de soluciones creativas para un problema eterno. Y aunque muchas de estas técnicas cayeron en el olvido con la llegada de la modernidad, hoy vuelven a cobrar sentido. Tal vez no vivamos en castillos ni aldeas fortificadas, pero la necesidad de asegurar agua limpia y segura es tan urgente como hace 1000 años. Y quién sabe, quizá el próximo gran avance en gestión del agua no venga de un laboratorio, sino de mirar atrás y aprender de lo que ya funcionó.